el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Dios te bendiga. Bienvenido a otro episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, muy contento siempre de estar compartiendo contigo este esfuerzo de estudio bíblico, de meditación de la palabra que estamos llevando a cabo con el canal de YouTube, pero también tenemos el podcast que lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas. Se llama Grace 21, así. Y el canal de YouTube que lo encuentras en @GraceIsAWeapon. Y gracias porque ya ha ido subiendo el canal poco a poco con tu ayuda, con tu compartirlo con otros, con darle like y suscribirte al canal, y a los que apoyan también con sus oraciones, sus palabras de ánimo y con sus aportaciones también económicas. Bien agradecido que estoy por este gran privilegio que hace que realicemos este trabajo con seriedad, con mucho respeto, relajados. Es un espacio de oasis bíblico para ti y para mí, en esta comunidad bíblica digital en la que tú y yo nos encontramos. Y estamos en Romanos el capítulo 5, y hemos leído hasta el capítulo, por los episodios anteriores, hasta el versículo 11. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 5, desde el versículo 12 en adelante. Como habrás notado desde el capítulo 4 y parte del 5, la relevancia de la fe, la relevancia de Cristo, su obra, y nosotros estamos inmersos en eso. Nosotros, al haber creído en Cristo como Señor y Salvador, pues nosotros le pertenecemos a Él y estamos de lleno. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, como dice la Escritura en una de las cartas de Pablo. Así que somos parte de algo grande y extraordinario y maravilloso, que apenas estamos logrando comprender. El Señor ha revelado mucha verdad en su palabra. Y en medio de esta revelación de su palabra y de nosotros ir entendiendo y pidiendo sabiduría, edificándonos unos a otros, vamos encontrando realmente que es un maravilloso tesoro y somos parte de este gran proyecto de salvación que al momento el Señor está haciendo y conformando su iglesia, el cuerpo de Cristo, hasta que esté completa y nos vayamos con Él a la cita en las nubes. Pero cuando uno lee la Biblia, faltan muchas cosas más de suceder hasta que sea todo nuevo, inclusive esta tierra en la cual tú y yo vivimos, la que hemos conocido desde que nacimos. Si lees en las Escrituras, vas a ver que dice que habrá cielo nuevo, tierra nueva. Pedro escribe en una de sus cartas que los elementos ardiendo serán deshechos. Ahí realmente sería lo que podríamos considerar el fin del mundo como lo conocemos, hasta que se establezca un mundo, un cielo nuevo, una tierra nueva. La magnitud de ese cambio es tan grande que solamente nuestro Dios lo puede hacer, que es el Dios Todopoderoso, y es parte de su plan, escrito está, y así se va a cumplir. Deleítate en eso, gózate en eso. Vamos a alegrarnos en eso, vamos a alabar su nombre y vamos a compartir estas verdades con otros. Así que para aquellos que están haciendo el estudio personal, para aquellos que lo hacen en familia, lo hacen en grupo, comenzamos. Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante dice: por tanto, y recuerden lo que decimos, que estas palabras de por tanto significa como un puente. Hay algo que estaba antes, ahora vamos a cruzar a otra parte importante, como si fuera un viaje. Estamos viendo panoramas, paisajes hermosos de la verdad y voluntad de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuándo fue que entró? Lo leemos en Génesis capítulo 3. Entró por Adán y por Eva, pero van a notar que realmente la responsabilidad se le va a echar a Adán. Ese viejo Adán, porque entonces el nuevo Adán es Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y
tenemos la muerte espiritual, también la muerte física, pero la muerte espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todo ser humano nace con, puedes decir, el germen, el virus, el concepto que a ti se te haga más fácil entender, pero somos pecadores. Lo que nos coloca en una situación muy fuerte y muy terrible ante un Dios que es santo, que es perfecto, el que creó todas las cosas y el que establece la regla. Bajo su regla, ¿verdad? Se violentó, hubo una transgresión allá en el Edén por causa de Adán, y todos los seres humanos desde entonces que nacen pecadores. Él hizo la transgresión, por ende entró el pecado al mundo y es lo que nos tiene donde estamos, donde vemos las cosas que vemos, oímos las cosas que oímos. La gente es capaz de hacer cosas terribles. Nosotros mismos hemos notado en nuestras propias vidas, ¿verdad? Si somos brutalmente honestos con nosotros mismos, lo que hemos sido capaces de hacer tal vez en un momento dado, un mal acto, una mala palabra, un mal pensamiento. No tan solo de lo que se hizo, sino lo que también se pudo haber hecho y no se hizo, etc. El pecado lo daña todo. Y es una transgresión y una violación a la ley de Dios, a su estándar de perfección. Hemos caído de ese estándar, no tenemos manera de nosotros vivir una vida perfecta, por más que la gente lo intente, por más que la gente considere que son tremendos ciudadanos, que realmente son tan buenos o no son tan malos como otra persona. La salvación lo hemos dejado establecido, no nosotros, la Escritura, que la salvación y la reconciliación con Dios y estar de buenas con Dios, por decirlo de una manera, sucederá cuando lo hagamos a la manera de Él. La manera de Él es el camino, verdad y vida, que es Jesucristo, y nadie llega al Padre, nadie se reconcilia con Dios, sino es por medio de la fe puesta en Cristo. Así fue, Él lo estableció. Lo pueden pelear, lo pueden discutir, lo pueden cuestionar, pero así son las cosas, porque escrito está. Cualquier otra cosa, cualquier otro camino, cualquier otra intención del ser humano de llegar al cielo, ¿verdad? O ganarse el cielo, como usan las frases comúnmente la gente, eso se llama religión. Y es una afrenta y una falta de respeto a la obra de Cristo, a la obra poderosa y completa de Cristo en la cruz. Dice, por cuantos todos pecaron. El versículo 12 del capítulo 5 de Romanos. Seguimos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ya había pecado, pero resulta este punto interesante, porque no será hasta mucho tiempo después que surge la ley que Dios le da a la nación de Israel. Se la da a Moisés, le llega a Israel, y entonces vemos, ¿verdad?, lo de no matarás, honrar al padre y madre y todo. Es como, yo lo veo de esta forma, se construyó una carretera, una autopista enorme, y hay vehículos que pueden transitarlo, y hay conductores. Pero en la autopista, como si fuera la autopista, el Autobahn de Alemania no tiene rótulos de velocidad, de máximo de velocidad, así que cada uno lo interpreta como quiera. Pero el pecado era real, porque la Escritura lo está diciendo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, pero antes dice, había pecado en el mundo. Pero la ley entonces lo que hace es que deja establecido claramente que realmente nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No puede ser por nuestra conciencia no nos ayudó, porque entonces queda una interpretación individual de lo que es bueno y de lo que es malo. Ese relativismo al día de hoy existe, donde depende a quién tú le preguntes, depende de su trasfondo, sus intereses o inclinaciones, depende del país que vayas, depende de la cultura que exista o prevalezca en ese lugar, van a interpretar las cosas como que esto es bueno y esto es malo. Y al no tener parámetros, el ser humano va a determinar las cosas como bien le place. Y han ido aguando tanto las cosas para poder justificar y apaciguar o aplacar algún peso de su conciencia, el ser humano, que ya a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y se reinterpretan las cosas y lo estamos viendo en las determinaciones que en muchos lugares se toman con relación qué sé yo, a los asuntos de drogas o sexualidad. A los niños no se salvan de esto, aquellos llamados pederastas, ¿verdad? O pedófilos y todo, pues ahora ese no es el término que se utiliza.
Se utiliza adultos atraídos por menores. Y todo ese juego de palabras y ese movimiento de leyes tratando de por leyes humanas y leyes que se establecen en legislaturas, tratar de legislar moral o tratar de legislar lo espiritual a su manera, a su interpretación, sin Dios y sin la Biblia, es una receta para un fracaso. Se me sigue sorprendiendo el hecho de que todavía estamos aquí, de que todavía estamos, hay humanidad y que el Señor no haya actuado tan fuerte como lo hizo en los días de Noé antes del diluvio, ¿verdad? Que el corazón del hombre era de continuo mal y Dios tuvo que intervenir de una manera contundente. Porque ahora mismo las cosas, tú lo estás notando, tú y yo lo sabemos, lo leemos en la Escritura, esto no va a ir mejorando, esto va a ir de mal en peor y nosotros tenemos que seguir enfocados y refugiados en el Señor hasta que Él dé el próximo paso que Él va a dar. Por lo importante es la salvación en Cristo, la reconciliación con Él y los parámetros para una vida como Dios quiere solamente lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Pero lo que estamos leyendo, como también podemos hallar en otras porciones de la Escritura, queda establecido lo mal que está la humanidad. Si podemos ir un momentito, vamos a aprovechar que no lo hemos leído en este estudio, pero puedo leer lo que dice en Romanos. Lo que dice en Romanos el capítulo 1, el versículo desde el 18 en adelante, y nos va a dar bastante contexto para entonces seguir nuevamente en Romanos capítulo 5. Porque la ira de Dios, ¿y cuántas veces hemos leído esa frase? ¿Verdad? En diferentes porciones de las cartas de Pablo menciona esto de la ira de Dios. Si está escrito es que ha habido ira de Dios y habrá ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y cuando está hablando de la verdad de la Escritura, la verdad de Dios, la voluntad de Dios, la santidad de Dios, lo que el Señor quiere, como el Señor quiere que debemos vivir, que debamos vivir. Pero el ser humano se aleja de Dios. Nosotros los creyentes tenemos que ir yendo en pos a la voluntad de Dios, conociendo su Escritura y poniendo en práctica lo que Él quiere para ti y para mí. Así que dice claramente, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Siempre ha habido ese antagonismo, esa pared que se pretende levantar para esa oposición a Dios y su verdad y su voluntad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo estoy aquí en un lugar tremendo, hay un lago a mis espaldas, hay unos árboles preciosos, enormes, hay unas criaturas volando por ahí, haciendo unos ruiditos, unos insectos, y por ahí van otra vez mis amiguitas las ardillas. Y uno ve todo eso y uno no puede pensar que esto salió de un accidente de tiempo, más materia, más chance. Esto tiene diseño, tiene que tener un diseñador, es una creación, tiene que tener un creador. Y en esta creación se manifiestan unas leyes, por ende tiene que haber un legislador, la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica y todo este tipo de asuntos. Entonces quiere decir, porque si esto es un accidente, ¿qué clase de accidente? El mero hecho de que tú y yo estemos a esta hora, mire, esto es una tecnología electrónica que se ha desarrollado por este accidente que se llama ser humano. Nosotros estamos aquí meditando en cosas tan profundas. ¿Cómo esto puede ser un accidente? ¿Y dónde quedan los conceptos de amor, odio, celos, compasión, bondad? Eso tiene que tener una respuesta. ¿Y por qué alguien dice que aquello es malo? ¿Y por qué alguien dice que aquello es bueno? Tiene que tener un fundamento, porque si no, es un tremendo accidente. Esto es un experimento que nadie está monitoreando y entonces tenemos todas las de perder y un día de esto todo esto se acaba y entonces ¿por qué preocuparnos por nada? Pero Dios que nos creó, ¿verdad? Ha sembrado en nosotros estas, inclusive hasta las personas que no creen, se indignan por ciertas cosas, por cosas que ellos han visto que alguien hace o cosas que le hagan o cosas que ellos mismos hacen. Así que
Todo esto formula unas grandes e importantes preguntas para aquellos que dicen que no creen que hay Dios y no hay Biblia. Porque si no hay Dios, entonces ¿de qué preocuparnos? ¿Y por qué establecer leyes? ¿Quién se adjudicó ese poder de establecer una ley y decir que aquello es robar, y robar es malo, matar es malo y todo lo demás? Porque entonces eso se llama esclavitud, ¿verdad? Si eso fue hecho por un hombre y Dios no tiene nada que ver y no hay escritura, por ende tampoco hay Satanás, no hay cielo, no hay infierno, entonces ¿qué es esto? Esto es nada, esto no tiene dónde agarrarse, estructurar la vida. ¿Por qué estamos aquí? No hay trascendencia. ¿Qué importa lo que hagamos o dejemos de hacer? Y si nos morimos, pues nos morimos. ¿Ves? Tienen tantos argumentos que tratar de responder que no, Dios es demasiado evidente. No tan solo en la creación, que es obvio que hay un universo, hay unos planetas, y estos planetas van girando en algo que se llama órbitas y todo. Tenemos que considerar los otros aspectos, como por qué se preocupa tanto la gente por la muerte, por qué se llora cuando un ser humano muere, por qué nos asombra y nos impresiona el nacimiento de un pequeño niño. Eso son cosas que tenemos que meditar en ellas. Muy bien, dice el versículo 21, estamos en Romanos capítulo 1, hasta que regresemos al 5, si el Señor lo permite, y volvemos otra vez allí. Pues, habiendo conocido a Dios, o sea, que sabían de Él, como mucha gente sabe de Él hoy, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Al negar la realidad de Dios y no darle gloria a Dios ni reconocimiento a Dios, ni siquiera por su creación, gente de la antigüedad, del pasado, ¿qué sucede? Pues se pusieron necios. La escritura misma dice que dice el necio que no hay Dios. Es Dios el que dice que es necio, que es una necedad tener ese tipo de pensamiento y de contemplación. No somos nosotros. Nosotros le estamos creyendo a Dios. Y por su palabra nos damos cuenta que hay algo muy mal en la humanidad, en nosotros, y necesitamos un Salvador, necesitamos la llenura de un vacío existencial, que ahora tenemos identidad, tenemos propósito y tenemos destino. ¿Cuándo? Cuando creímos en Cristo. Y cuando nos queremos alinear a la voluntad de Dios, porque Él es Dios y nosotros no. Satanás en el Edén le dijo para que sean como Dios, para que sean como dioses. Todavía el día de hoy el ser humano insiste y persiste en tratar de ser más listo que Dios, creador como Dios, imitar a Dios. Y esos elementos evidentes de pecaminosidad no se le parece a la actitud de alguien del cual hemos hablado en el pasado. ¿Qué pretendió Satanás? ¿Qué quería hacer él? Ser como Dios y ser más que Dios. Y la gente está cayendo en una trampa. Dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y al día de hoy hay personas que pueden tener hasta 5 doctorados y no creen en Dios. Sin embargo, hay personas sin escolaridad y le creen a Dios y tienen una relación con Él y oran y se gozan y tienen vidas tan sencillas y tan de fe en el Señor, depositando toda su vida en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su palabra, que ellos están como que bien, y sin embargo los que son sabios saben tanto que quedaron que no saben nada. Siguen vacíos. Hubo un gran genio matemático, científico que falleció, que él decía que estaba preocupado en la dirección en que la humanidad iba y que esperaba que la humanidad avanzara a desarrollar tecnología interestelar para sacar la humanidad de este planeta y moverlo a otro, porque él sabía que esto aquí iba a terminar muy mal. Pero nunca creyó en Dios, nunca. Era súper inteligente. Sin embargo, creo, si no me equivoco, tendría que buscar información al respecto, pero me parece que Albert Einstein sí creía en Dios. Si era salvo o no, pues tengo que averiguar y eso queda entre él y el Señor. Pero una persona puede ser tan inteligente que necesite a Dios, tan y tan sabia, humanamente hablando, teniendo tanta evidencia alrededor, que niegue a Dios. Ese es el peor de los necios, el peor de los ciegos, el que no quiere ver porque la evidencia es contundente. Muy bien. Profesando ser sabios, o sea, para ellos decían somos sabios, se hicieron necios y cambiaron
la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. En vez de la gloria de Dios, prefirieron la gloria del hombre. Y no tan solo ahí, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La creación es más importante que el creador. Por lo cual también Dios los entregó. Y esta parte para mí es bien fuerte de la Escritura. Porque llega un punto, lidiará Dios con el ser humano, le estará estirando, ¿verdad?, su brazo de gracia, de salvación por medio de Cristo por siempre. No se cansó Dios antes del diluvio de la actitud que prevalecía en ese momento y vino el diluvio, que es un ejemplo de ira y de juicio de Dios. No sucedió eso con Sodoma y Gomorra, cuando llegó como un límite, un tope de la paciencia de Dios. Y lo que hace es que suelta, dice la Escritura aquí, los entregó a la inmundicia y al soltarlos, ¿qué les queda? Carnalidad al 100%, pecaminosidad sin frenos. ¿Y en qué dirección tú ves que está yendo la humanidad en este momento? ¿Y por qué tú y yo sabemos que Dios tiene que intervenir? Porque Él es el que manda y esto es de Él y al final del día se va a cumplir todo lo que Él planificó y está dando oportunidad a los pecadores a que regresen a Él y se reconcilien con Él por medio de Jesucristo. Pero escrito está, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ya sabemos, porque la Escritura así lo constata, otra muestra de amor de Dios. No lo notan, pero es una muestra de amor que Dios está contando la historia antes que suceda para que las personas decidan de qué lado de la historia quieren estar. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, o sea, su palabra, su voluntad, su verdad, por la mentira. Esto es lógica. Si no es Dios, si no está Dios, si no está su palabra, ¿qué queda? Y Dios es luz. Y arroja luz por medio de su Hijo Jesucristo y su palabra. Pero lo que queda es oscuridad, tinieblas, muerte. No hay esperanza. Un destino terrible, eterno de condenación en el lago de fuego. Y esto no es cosa de los cristianos. No es cosa nuestra. Escrito está. Y Dios en su muestra de amor nos dice estas cosas para que la gente lo sepa. ¿Y cuál es el deber tuyo y mío como creyentes? Presentarle esto a los demás para que lo sepan. Pero es que no creen, es que están duros, pero es bueno que lo sepan, porque no van a tener excusa. Porque aquí estábamos leyendo en el versículo de 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las palabras significan algo, ¿verdad que sí? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y la idolatría se manifiesta de muchas maneras, no tan solo en figuras pseudo, ¿verdad?, que parecen humanas o que se la adjudican a alguna persona, pero también se hacen ídolos de animales. Cuando pasó lo que le pasó a la gente de Israel, ¿qué fue lo que hicieron? Un becerro de oro. Y así otros han tenido otro tipo de figuras. Y dicen, no, es que eso es cultural, esa es su interpretación de Dios. Bueno, estamos leyendo lo que dice la Escritura. Y alguien dirá, pero ellos no tenían la Biblia. Los cielos y la tierra cuentan de la gloria de Dios. No tendrán excusa. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Brincamos inmediatamente al 26. Por esto, y cuando dice por esto, ¿qué significa? Ya ustedes saben lo que hemos ido aprendiendo, que viene del puente de lo que acabamos de leer antes. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, o sea, los soltó.
Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dios diseñó al hombre y a la mujer con un propósito en particular. Y es hombre y mujer. Todo se ha tergiversado con el pasar de los siglos y según las cosas se van deteriorando. Eso es parte de lo que llaman la ley de termodinámica para los científicos. Tengo entendido que esto es lo que significa, que las cosas van del orden al desorden. Al principio todo estaba bien, entró el pecado y todo va empeorando. Así que el Señor sabe todo lo que está ocurriendo y conoce el corazón y las intenciones del corazón del ser humano. Pero nosotros nos excusamos, inventamos un montón de excusas. Hay tanta gente que quiere cambiar el mundo, arreglar el mundo para hacer de esto un mundo mejor. Es una intención noble que yo respeto, pero leamos la Escritura. La clave es la salvación de la gente. ¿Quieren que la gente cambie? ¿Quieren que la gente sea mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hermanos, hijos, mejores vecinos? Tiene que empezar por la salvación y una reconciliación con Dios. No hay de otra. Dice, el versículo 27, habló, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, o sea, el que Dios dio, por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Este lenguaje es fuerte y duro, ¿sabe? Pero no hay que explicarlo mucho. Tú y yo sabemos a qué se está refiriendo la Escritura. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esta es la expresión de la palabra de Dios. No es cuestión de que si fundamentalistas, que ustedes son unos religiosos, que ustedes se pasan juzgando a la gente, es que la Escritura juzga a la humanidad, al pecador. Y entonces contesta preguntas fundamentales. ¿Por qué Dios envió a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Tiene que tener alguna razón. ¿Por qué términos como salvación, vida eterna, pecado, condenación, lago de fuego? ¿Por qué Pablo, si ya habían 12 apóstoles? La vacante número 12 la llenaron en el principio de Hechos. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de gracia, salvación, la cruz? ¿Por qué? Estas preguntas son fundamentales para entender dónde nos encontramos. Lo peor que nos puede pasar no es que se vaya la electricidad, una pérdida de empleo, una debacle financiera en el mundo. Es que una persona pase de esta tierra sin salvación, sin Cristo, sin reconciliación con Dios y vayan ante un juez, que es Dios, que está estableciendo y sabe todo, y sabe exactamente lo que a Él no le agrada y lo que a Él le agrada. Todo es por la Escritura. Así que estamos leyendo y ahora vas entendiendo por qué las cosas están como están y desde cuándo están así. Lo que pasa es que tú y yo estamos viviendo en el siglo XXI, pero desde cuándo nos vienen sucediendo cosas terribles. Mientras el pecado esté ahí, cosas horribles se verán y se escucharán. Y el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque todo es rechazo a Dios, empujar a Dios, negar a Dios, Dios los entregó, ahí está otra vez esa palabra, los suelta, eso es mi entender. Tal vez para alguien más significa otra cosa, pero para mí es, mira, no voy a bregar más contigo. Te quiero salvar, no te interesa, está bien, no te puedo obligar, pero ahí está. Yo te amo lo suficiente que envié a mi único hijo a morir por ti en la cruz, porque si tú pones tu fe en Él, porque Él murió en la cruz por tus pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día, entonces yo te salvo, te reconcilias conmigo, te acepto como hijo, como hija, pero es a la manera de Dios. ¿Y qué hace la gente? Rechaza, ok. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. No son un titular del periódico de hoy, es que eso es lo que deja el pecado. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, ahí está esa palabra otra vez, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque tenían conocimiento, y ahora en este tiempo hay conocimiento.
Si no quieren aceptarlo es otra cosa. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Verdad? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muertes, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Y cuánta gente no se goza con lo que ve en la televisión, con lo que escucha, con las barbaridades y escándalos que van sucediendo? ¿Cuánta gente dice, eso es sano entretenimiento, qué tiene de malo? Deja que cada cual haga lo que le dé la gana, cada cual busca su felicidad a su manera? Pues siguen ignorando a Dios, sigue viendo la necedad. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Quiero repetir esto, porque estoy convencido de que es así. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero cuando tú no tienes a Dios en la ecuación, ¿qué queda? Desesperanza, oscuridad. Queda el ser humano como su único Dios, un Dios que se equivoca, un Dios que se muere, un Dios que no puede ofrecer tampoco salvación a nadie. Qué terrible y qué triste ha sido esto. Pero quise compartir esta porción del capítulo 1 porque pone en contexto lo que hemos ido leyendo del capítulo 4 y el capítulo 5 de Romanos. La salvación que se nos ha ofrecido por medio de Cristo, la obra de Cristo, y cómo Adán lo dañó todo, pero el nuevo Adán, que es Cristo, lo arregla. Que el Señor no se olvidó de nosotros y nos dejó nuestra suerte. Que nos ama y tiene gracia, mucha gracia y misericordia para con nosotros. Ya tengo que ir terminando. Voy a leer un poquito más el capítulo 5 de Romanos, versículos 14 y 15, y ahí lo voy a dejar para el próximo episodio. No obstante, o sea, a pesar de, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque entonces viene la ley, ¿verdad? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, que Adán debió haber sido un tipo de Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, de Adán, murieron los muchos, o sea, la humanidad en su pecado, abundaron mucho más para los muchos, o sea, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Sí, hay muchos pecadores, pero también hay muchos que hemos creído y hemos recibido las abundantes riquezas de Cristo, las abundantes riquezas de Dios, su gracia, su misericordia y su amor, su eternidad, su vida eterna, el perdón de todos nuestros pecados. Estamos en una situación extraordinaria con el Señor, de acuerdo a su voluntad. Pero aquellos que rechazan están en graves aprietos, como tú y yo estuvimos una vez. Como tú y yo estuvimos una vez jugando a la ruleta rusa de nuestra eternidad, viviendo como nos daba la real gana e ignorando estas cosas. Debemos escuchar claramente, fuertemente, y mantenernos enfocados en la palabra de Dios, en oración y apoyos, pero no olvidemos a aquellos que aún no creen estas cosas y no las entienden, que creen que son inventos nuestros, que nos las sacamos de la manga y tal vez nos aborrecen, en algunos lugares hasta nos odian a la muerte, pero tienen derecho a saber estas cosas antes de que pasen las cosas que vienen de camino. Hasta aquí este episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. En la descripción del episodio puedes ver información importante sobre el episodio y también de cómo puedes apoyar a este servidor en este esfuerzo de estudio de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga mucho.